Ahora tenemos el placer de dar la bienvenida, a la licenciada Magdalena Barreiro, licenciada en Antropología, exdirectora del Museo de Antropología de Salta, miembro académico de la Academia de Folclores de Salta, vicepresidente del Centro Patrimonio Salta, a cargo del Consejo Académico de IEXPA, Instituto de Estudios Científicos del Folclore de América. Con ustedes, Magdalena Barreiro. Buen día. José ha desarrollado bastante bien todo desde un punto bastante interesante, la evolución cultural y de la tradición en nuestro pueblo. Yo voy a tratar de desarrollar en este poco tiempo que tenemos estos dos temas que considero de suma importancia en la vida de los pueblos, haciendo hincapié en los puntos más sobresalientes. No se escucha, José. ¿No se escucha? Hola, Magdalena. Hola, ¿cómo estás, Teresita? ¿Cómo estás? Quiero escucharte. Bien. Hubo una época, hace millones de años, que sobre la corteza de la Tierra no estaba el hombre, y por consiguiente, mucho menos la cultura. Después de un largo proceso evolutivo, aparece el hombre y hoy en día vemos cómo se ha domesticado a sí mismo y a numerosos seres de la naturaleza, como así también aprendió a dominar algunas fuerzas naturales del mundo que los rodean. Gracias a ello, a estos logros culturales, comenzó a explorar el espacio con miras a viajar hacia otros planetas. Y he aquí que nos preguntamos, ¿cómo llega el hombre a este punto? Sin temor a equivocarme, quiero afirmar que es el resultado de un prolongado proceso biológico de selección natural que actuó sobre los cambios genéticos de los organismos vivientes. Una faceta de esta evolución biológica fue la aparición de su sistema nervioso, que le permitió no solo ver, oler, obrar, sino también representar simbólicamente sus experiencias. Y así es como aprendió a pensar, a hablar, a comunicarse a través de representaciones simbólicas, tales como conceptos, pensamientos, palabras. Y así, poco a poco, el hombre se volvió contemplativo, comenzó a ver el universo no solo como un presente, sino también como un pasado y como un futuro. Más aún, aprendió a crear situaciones que nunca se habían dado y que nunca se podrían dar. Es decir, se volvió imaginativo. Como resultado de todo esto, de toda esta evolución biológica, el hombre adquirió la capacidad de producir cultura y a la vez se convirtió en producto de esa cultura. Es decir, todos estamos acuñados por esa cultura y a la vez somos acuñadores de la cultura. Y ese poder acuñar y ser acuñado nos hace diferentes de los restos de los animales. Al igual que la vida humana, la cultura comenzó de una manera muy simple, muy humildemente, y al igual que la vida, fue creciendo gradualmente, adquiriendo una gran variedad de formas en una ininterrumpida continuidad a partir de la ya existente. Quiero poner aquí especial énfasis en aclarar bien qué es la cultura. El término cultura nos define a una persona o a un grupo social que se ha cultivado, se ha refinado, gracias a que adquirió una serie de conocimientos.
Vemos aquí cómo en la formación de la persona intervienen dos elementos dispares entre sí. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos nosotros la parte del cultivo y por el otro la del refinamiento. Y que si tenemos en cuenta estos dos términos, se procede a acentuar cada uno de ellos por separado, puede llegarse a la desviación del concepto originario de cultura y más aún a la negación misma de ella. Estas dos maneras de entender a la cultura, conocimiento por una parte, refinación por la otra, puede llevarnos en su exageración a contradecir todo lo que es cultura. Considero que una persona puede ser considerada culta cuando logra unar el conocimiento integral del saber humano con un toque de refinamiento, pues aquello que sabe mucho y no logra que aparezca este refinamiento, ese cultivo interior, no constituye otra cosa que el tan conocido pedante, que nos abruma repitiendo permanentemente lo que ha leído. Culta es la persona que ha leído, sí, pero lo que aprendió lo incorporó al mismo tiempo, esencialmente la cultura es el sedimento de lo aprendido. Cuidado que acá estoy haciendo una separación, ¿no es cierto? Y haciendo una puntualización entre lo que uno aprende y su sedimento. Aquello que penetró al fondo de la conciencia y moldeó la personalidad del hombre. Por esto, podríamos dar como definición de cultura una frase que me gusta mucho de cierto escritor francés que dijo: cultura es lo que queda uno cuando ya ha olvidado lo que ha aprendido. Ahora bien, si dejamos de lado a la persona individual y observamos al grupo en el cual se mueve, vemos que existen grupos minoritarios que están específicamente abocados a la creación y preservación de la cultura. Cultura esta que constituye la herencia social del hombre y que no es algo que se transmite inalterable, sino que toda generación la recoge y transforma, proyectándola más o menos enriquecida a las generaciones venideras. Esta activa tarea de reelaboración de bienes culturales no está al alcance de todos los hombres, sino de una minoría de esos hombres especializados dedicados al quehacer cultural. Y llegado a este punto, ya veo la cara de muchos de ustedes, se están preguntando, ¿y el resto de la gente, esa mayoría que forma parte del grupo social, aquella llamada, entre comillas, gente inculta, realmente carece de cultura? No, no carece de cultura, puesto que son ellos los que mantienen intactos los contenidos culturales tradicionales. Constituyen así la reserva de la que echan manos todo ese grupo culto, llamado culto, entre comillas, cuando estos han avanzado en una línea imposible de seguir, un poco al aire y sin contacto con los extractos del pueblo. Es así como vemos que esta clase social, a la que muy a la ligeramente llamamos clase inculta, es la depositaria de los valores culturales, fuente inapreciable para la renovación de la cultura. Más aún, no existe una línea que separe la mayoría inculta de la minoría culta, puesto que las personas cultas se apoyan en la cultura del grupo y la cultura del grupo tiene raíces en la cultura del pueblo. En un momento dado de su historia, la cultura es la resultante de una serie de procesos que regulan el camino y la continuidad sociocultural. Todo miembro de un grupo humano culturalmente integrado es partícipe de un devenir histórico que los estudiosos de la cultura llamamos tradición. Si reconocemos que la cultura de un pueblo vive orientada por fuerzas permanentes que se nutren de su pasado y determinan su porvenir, sin dejar de admitir
las innovaciones que nacen en su seno y confluyen desde todos los sectores universales, sin temor a equivocarnos, puedo asegurar que la tradición como cosa muerta no existe, puesto que tradición significa traer, y eso equivale a reactivar, a hacer viva otra vez una cosa con la propia vida. La tradición no es un obstáculo para el avance de una sociedad, porque ella es siempre materia viva, incandescente, en toda acción presente y en su proyección futura. Quien acepta la tradición, acepta antes que nada sus luchas y la toma como motivo de innovación y no de regresión. No podemos considerar a la tradición como un pensamiento pensado ni como un pensamiento pensante. Ella es simplemente la vida concreta, es decir, la síntesis del pensamiento y del hecho en su continuidad. La tradición, tanto en la unicidad de su tema como en la puntualidad del sentimiento que exalta y del cual es portadora, es continuamente renovada y enriquecida. Y el espíritu del hombre no puede dejar de volver a ella como al origen de su propia verdad. La tradición determina valores, lo proyecta en el tiempo y en el futuro. Es todo lo que se cree y aquello por lo cual se cree. Por ella la verdad es vivida como creencia y no como exigencia racional y crítica. Teniendo en cuenta que la tradición constituye la base de la cultura de un pueblo y es el conjunto de dones que una generación entrega a la que le sucede, no podemos desconocer, no se puede negar esa herencia que es el espíritu de cada pueblo, de cada sociedad y lo que nos asegura la continuidad del tiempo, dando la fuerza que confiere cohesión y firmeza al carácter de los pueblos, cuyos rasgos definen religión, arte, idioma, siendo así la caja de resonancia que cree y configura la fisonomía particular de la vida total de un pueblo. En la pluralidad de los elementos y hasta en la contradicción de ellos descansa la tradición, elaborando un estilo que caracteriza la cultura del grupo. La tradición, en la cual confluye la memoria del pasado de la sociedad y se unen a los momentos de su progreso en el derecho, en las ciencias, en el arte, en lo espiritual, es la consigna que las generaciones se transmiten para mantener vivo en el tiempo el testimonio de la riqueza del espíritu del grupo social y la concreción de las aspiraciones del hombre y su realización como seres humanos. La Argentina, nuestro país, soporta aún el peso de inmigraciones no planificadas que traen aparejado la influencia de diversos impactos culturales y a menudo contradictorios, lo cual produce una crisis axiológica y nos lleva a realizar un replanteo de los fines de la vida humana, teniendo como uno de los ingredientes primordiales a la tradición, la que nos proporciona el aglutinante necesario para la definición de la personalidad, a fin de redefinirlo y proyectarnos en el presente y en el futuro, dejando de ser un átomo incomunicado para convertirnos en personas comprometidas, conscientes en el devenir histórico, encontrando en este mismo compromiso la posibilidad de crearnos en plenitud. Para finalizar, afirmo que la tradición es un eterno viaje del pasado hacia el presente y el futuro, y es la luz que rasga las tinieblas de las generaciones presentes y futuras. Gracias. No sé si he dedicado algún punto que puedan ustedes tener alguna confusión o pregunta cuando desarrollé los conceptos. Disculpe, licenciada, a mí me gustaría hacerle una pregunta.
de algo que no me quedó del todo claro. Y usted define, digamos, una palabra al principio de su charla que es refinamiento. Y entiendo que eso, digamos, no deja de ser una cuestión subjetiva. ¿Es así o tiene otra Sí, connotación es lo que en pasa. el ámbito? Justamente, cuando muchos estudiosos de la cultura, los que se decían, los que decimos ese grupo minoritario que se ocupa de tomar de la tradición todos los elementos culturales, volcarlos, hacerlos conocer, por ejemplo, los escritores, los novelistas, los historiadores mismos, los investigadores, le agregan a ese bagaje cultural un cierto toque de refinamiento. Perfecto, no lo neguemos, existe, son dos componentes de la cultura, pero no tienen que ser tomados como dispares, sino que cada componente viene a integrar lo que conocemos como cultura. Y tampoco ese grupo minoritario puede ser designado como el gran grupo culto, como muchos pretenden. A mí me tocó una vez, hace bastante tiempo, allá por la década del 70, mire, cuando estoy hablando, integrar un cierto congreso de cultura de un reconocido profesor de la Universidad de Salta, un famoso doctor que ha fallecido, expuso sobre cultura y tuvimos una discusión, porque él consideraba que solamente se podía considerar cultura solamente aquellas que provenían de las 7 bellas o 7 artes griegas. O sea, que ese refinamiento que él pedía lo separaba del resto y pedía nada más refinamiento. Entonces, esos dos componentes tienen que existir, existen desde todo punto de vista, pero siempre basados en la tradición. Si nosotros separamos nuestra cultura de nuestra tradición y no recurrimos a ella cuando nos encontramos empantanados, entonces no estamos defendiendo lo que es cultura, no estamos defendiendo ese sello innato cultural y estamos sectorizando. Además, no estamos reconociendo que la cultura es producto del hombre. Una silla es producto cultural, la mesa es cultura. Todo lo que el hombre ha generado es cultura, de una u otra forma. No solo aquello que está relacionado con lo artístico, no solo aquello que está relacionado con la música, no solo aquello que está relacionado con la escritura. Todo es cultura. El hombre crea su cultura y a su vez es el producto de esa cultura. No sé si me supe explicar. Sí, perfectamente, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, un aplauso entonces para mi amiga. Vamos a empezar con las disquisiciones. Sí, acá quiere hablar. Adelante, Andrea. Yo no soy estudiante universitario, o sea que no sé nada de lo que usted termina de decir, para mí ignoro todo totalmente. Yo solamente entiendo de lo que nosotros somos, como comúnmente lo dice el diccionario, pero nosotros definimos que somos guaraníes, naciones guaraníes. Entonces nosotros tenemos la forma de ver y pensar, hay una diferencia. Entonces, nosotros no miramos los rasgos, sino miramos el espíritu. Entonces, nosotros no decimos, digamos, diferenciamos, decimos ñameletán, o sea, decimos nuestra familia, porque vivimos en un mismo planeta, distintas casas, pero vivimos, pero sabemos lo que somos y quién somos. Entonces, yo hablo de la cultura guaraní. Los guaraníes observamos muchas cosas. Nosotros como guaraníes, la parte rituales,
está muy encerrado en nosotros mismos. Sabemos cuándo y cómo y de qué manera lo vamos a realizar. Porque la culturalización de las religiones, para mí, digamos, eso como hace un rato dijo María Soledad, que hacemos el Mama. El Mama quiere decir que a nosotros, nuestro abuelo decía, viene gente de afuera con una fe, pero tenemos que entrelazar porque somos hermanos, tenemos el mismo espíritu, pensamos lo mismo. Y cuando nosotros decimos, en guaraní le voy a decir para acordarme más, para el poeta, y para ver que con yandireka, yandireka, maya yandireka, 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 pequeño, yandireka, yandireka, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos del paravete pareciera que decimos pobrecito, pero viene de una necesidad espiritual y nosotros tenemos ese espíritu agradable de recibirlo, porque nosotros tenemos el yandere punta. ¿Qué quiere decir yandere punta? Que de alto tenemos, nosotros somos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. Cuando nosotros recibimos en paz, en tranquilidad, estamos bien, porque los seres naturales y sobrenaturales nos da todo ese poder. Y después decía, ejemplo, cuando viene de otro lado, si lo mandamos a la selva, ¿cómo van a llegar a venir? Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros cuando hablamos de esto, nosotros no hablamos otra lengua, pero si tenemos espiritualmente conectados. Eso es lo que somos. Así que yo de esa manera, digamos, hablar de todos los términos, no tengo mucho entendimiento, pero más o menos comparto de esta manera. Muchas gracias, doctora. La palabra de acá, vemos nosotros como la nación abaguaraní, ¿no es cierto?, conserva muy enraizado en ellos todavía su tradición y viven de acuerdo a su tradición y a su vivencia. Y tienen una filosofía que quizás nosotros, con el mundo, que como ha ido evolucionando y que hemos tomado de todos lados una serie de conceptos, hemos perdido. Y eso que ellos tienen y que los preserva es el reconocer, ¿no es cierto?, la existencia de un alma, de un espíritu, y que, sobre todo, ellos, ¿cierto?, reconocen y respetan también que los demás puedan tener sus creencias, pero siempre basadas en un ser poderoso. Gracias.